Estamos conversando sobre la institucionalidad del país y todo lo que ha venido ocurriendo en estas últimas semanas. Entre ellos hay un interesante video que han creado un grupo de jóvenes de Creo, que lo pasamos en el primer bloque de comerciales y espero que lo puedan ver si les interesa nuevamente en YouTube. Y además están convocando este grupo de jóvenes también para el próximo miércoles que nos vistamos todos de blanco como una señal de protesta por lo que ha estado ocurriendo en el país y de apoyo a la institucionalidad y a que se respete la Constitución en el país. Así que para los que quieran más información, pues va a haber bastante comunicación a través de los diferentes medios en lunes, martes, para que el miércoles los que quieran puedan vestirse de blanco. Y Joaquín, nos quedamos entonces, ya que estamos al final de tanto del programa como de esta situación, esperemos que ha sido bien complicada, diciendo que el 2006 pues queda bastante claro por dónde debería ir la solución, pero ¿cuál es tu opinión sobre el 2012, sobre los 5 magistrados que fueron electos en abril? ¿Se deben de reelegir o debería de buscarse un nuevo acuerdo en la Asamblea Legislativa? Suponiendo que se llega a la convicción de que hay que acatar la resolución de la sala, o bien que la Corte Centroamericana decida resolver en ese mismo sentido, pues que es una posibilidad remota por todo lo que ya sabemos, pero que pudiera ocurrir. Y sería una manera, digamos, de dar una salida elegante a todos estos partidos que han agarrado llave y que han dicho que ellos se van a tener a esa resolución. O sea, suponiendo que de una u otra forma se llega a la decisión de que hay que acatar, entonces esta asamblea tendría que elegir. Aquí hay que aclarar una cosa, porque la gente está diciendo, entonces estos van a elegir también a 2/3 de la Corte. La resolución de inconstitucionalidad sobre la elección que hizo al final la legislatura pasada expresamente dice, le faltó decir explícitamente por esta única vez, pero el entendido es claro que es para salir de este embrollo, ¿verdad? Que no es algo que se debe convertir en norma, pero que estamos ante una situación de hecho que obliga a esta legislatura que inició en mayo de 2012 a darle validez, sea reafirmando los nombramientos desde 2006 o eligiendo nuevos, y también los del 2012. Pero es distinto cuando la Asamblea elige 2/3 porque a ella le da la gana, a que cuando lo hace por mandato judicial y para resolver una situación que es excepcionalmente grave y problemática, muy diferente. Pero bueno, volviendo a tu pregunta expresa, esto es un punto más complicado de lo que parece, porque la gente que quiere una salida fácil dice, simplemente elijan a los que ya eligió la legislatura pasada. Pero es que hay que tener en cuenta dos cosas. Una de ellas es que precisamente por hacer la decisión antes de que terminara la legislatura anterior, se precipitaron las cosas. Yo estoy, por mucho que digan lo contrario, yo no estoy seguro de que se hizo un examen riguroso y detenido de si esas personas que fueron nombradas eran las idóneas para el cargo. Yo igual podrían llegar a la conclusión de que sí, pero yo no aceptaría que en principio la solución o el acuerdo sea simplemente reconfirmemos a los que ya eligió la legislatura pasada. Yo sí creo que esto hay que tomarlo en serio. Hemos visto precisamente la importancia de la Sala de la Constitucional. No vamos a caer en el error de mandar a esa sala a gente que no necesariamente da garantías de resolver las cosas con buen criterio e independientemente. Entonces yo sí insistiría en que en esto los del 2006 total ya estuvieron 6 años, les quedan 3 nada más, han hecho bien su trabajo, pero 2012 yo creo que habría que examinar bien a fondo todas las opciones, toda la lista de posibles magistrados y tener en cuenta elementos de juicio. A mí, por ejemplo, me crea un problema serio, lo digo con claridad, el hecho de que estos magistrados que fueron elegidos en la legislatura que recién terminó hayan aceptado esos cargos, sabiendo que pesaba una sentencia de inconstitucionalidad. En otras palabras, son cómplices de desacato. ¿Cómo Exacto. Voy a mandar yo a la sala de lo constitucional a alguien que ha sido cómplice de desacato de las resoluciones y de la autoridad de la sala? A mí me crea problema eso. Entonces yo, como digo, yo no entiendo mucho la lógica de los políticos, pero yo como ciudadano sí esperaría que si se llega a esa situación en que esta asamblea va a elegir nuevamente a los que lo hagan
muy pausadamente y teniendo en cuenta precisamente lo que ha quedado en evidencia, que la sala de lo constitucional es sumamente importante y que las cosas no se deben hacer chapuceramente o atolondradamente o porque a mí me convenía en un determinado momento. El 15 es una fecha fatal, Carlos, o sea, estamos a una semana básicamente de eso. Y para no hacerlo atolondradamente, ¿usted coincidiría un poco con los planteamientos de Joaquín? Sin duda, creo que aceptando la necesidad de acatar los fallos como última palabra, creo que nuevamente se abre el proceso y sí me parece que con esto todos los 30 abogados que aparecían en las listas entran ya en igualdad de condiciones. No obstante, debo señalar, a mí me parece, algunos de los que fueron nombrados que tienen por lo menos sus credenciales como para llegar a integrar las salas de lo civil, contencioso o penal y no solamente pensar en el elemento que integra la sala o debe de integrar la sala de lo constitucional. Pero el haberse prestado a esto, Carlos. Por eso creo yo que es importante comenzar el proceso al interior de la Asamblea Legislativa, porque ahí es donde se ve el desarrollo de sus capacidades, el desarrollo de su experiencia y también se tiene que evaluar este tipo de acciones para ver si los hace aptos o no aptos o si hay algunos otros que merecen tener mejores calificaciones por sus actuaciones que quienes se prestaron a este problema. Pero creo que eso es parte de lo que les corresponde a los políticos en la Asamblea Legislativa. Por supuesto, ya Joaquín expresó su opinión, yo puedo tener otra, David, tú también puedes tener la propia, pero al final ahí es donde cae el peso del diputado, que lo va a hacer por X, Y o Z razones, que lo que la ciudadanía espera es que se haga con la seriedad, que se haga con un proceso realmente de análisis para que se haga realidad lo que dijo el propio presidente Funes, aunque esto es órgano judicial, pero ustedes se recordarán que el presidente Funes, cuando tomó posesión de su cargo, habló de meritocracia. Y creo que esto es lo que debe de prevalecer no solo en el Ejecutivo, como él lo prometió, sino también en el órgano judicial, que sin duda alguna la meritocracia todavía juega un peso mucho más grande, porque estamos hablando de cierta capacidad e idoneidad para el juzgar, solucionar conflictos que son importantísimos para la vida nacional y para la estabilidad del país. Doctor, la meritocracia es algo que llevamos y traemos en este país y poco la aplicamos, ¿verdad? Bueno, yo creo que eso no se aplica en el mundo. No. La política es otra cosa, la verdad. Cuando el mérito funciona, uno dice qué maravilla, ¿verdad? Pero es la excepción. Pensar que los políticos andan viendo eso, pues no, tampoco es muy realista. Respecto de lo otro, mire, yo pienso que aquí hay cosas absolutamente fundamentales que deben ser rescatadas. Bueno, si se lograra que todas las partes aceptaran que las sentencias de la Sala de lo Constitucional son inapelables y que hay que cumplirlas, y que hay conceptos que también son de estricto cumplimiento, esa sería como la base. Y en ese sentido sería, bueno, unos aceptan que hay que hacer una nueva elección y que no se puede mover a un magistrado de la Sala de lo Constitucional en la forma en que se ha movido uno. Yo creo que eso es estructuralmente lo básico. Ahora, para lograr eso, como es una negociación política, uno tiene que aceptar ciertas cosas. Y yo ahí se aceptaría que se eligieran a los que se eligieron en abril, en el entendido de que las dos premisas anteriores quedan cumplidas. Y hay que tener en cuenta una cosa, esa elección de abril no solamente fue por hacerla en abril, eso tiene un componente de política
partidista, porque a cambio de una cosa se dan otras cosas. Es decir, ese bloque de partidos negociaron candidatos a la Corte. Entonces yo creo que desbaratar eso es prácticamente imposibilitar la solución. Pero ahí no estuvo Arena incluido. No, no estuvo Arena incluido. Ahora tendrá que aceptar, porque así es la vida. Es decir, a cambio de que se acepte la inapelabilidad y la permanencia del magistrado, porque la vida es así, en una negociación es así la cosa. Para los otros también será muy difícil aceptar esto, porque ellos han venido estando montados en el caballo de que hicieron lo correcto. O sea, tendrían que tragarse la píldora de que hicieron lo incorrecto. Joaquín. Por eso es que no soy yo político, Luis, porque no, yo en esa lógica me cuesta entrar. Hay cosas que para mí hay cosas que no son negociables. Y esto, por ejemplo, el cumplimiento de una sentencia que la Constitución, eso no es una concesión que me van a hacer a mí. Pues eso se cumple y se acabó. Pero yo entiendo el punto de vista de David, ¿verdad? Que la política es la política y pues ahí tendrán que ver qué se dan a cambio. Pero sí es importante insistir también en otra cosa. No debe buscarse control partidario de la Corte Suprema de Justicia. Porque, miren, a estos magistrados uno les podrá decir lo que quieran, ¿verdad? Pero si algo han demostrado es independencia del estamento político. Han hecho sentencias que han perjudicado y que han molestado a todo el mundo por parejo. Eso en sí mismo es sano y es necesario. Y creo que la elección que se hizo en abril de 2012 no buscaba independencia. No, entonces, esa es otra razón por la cual a mí me preocuparía que simplemente se ratifiquen esas decisiones, pero bueno. Bueno, muchas gracias a los tres. La verdad que siempre se nos va rápido el tiempo. Ha sido un placer. Y tal vez tratando de concluir nada más, yo diría que es fundamental de que se acepte y se cumplan las sentencias de la Corte, de la Sala de lo Constitucional. Y eso es que el magistrado presidente hasta ahora, Belarmino Jaime, no se puede mover en los próximos 6 años de la Sala de lo Constitucional. Segundo, que no puede elegir una misma Asamblea Legislativa 2/3 de la Asamblea, y ahora por excepción, en vista del problema en el que estamos, va a tener que hacerse. Están hablando de una reforma constitucional también al respecto, para dejarlo ya más claro de aquí en adelante, que sería bien importante. La Corte Centroamericana de Justicia no tiene ninguna potestad, no tiene ninguna capacidad de venir a influir en el proceso en El Salvador y debe de abstenerse de esto y de meterse. Y finalmente, pues que el 2006 probablemente los 5 magistrados, lo más sano es que los reelijan. Ya han estado 6 años, les quedan 3. Y en cuanto a los 5 magistrados del 2012 que tienen que elegir, pues ahí hay diferentes opiniones. La mía personal es que debería hacerse un buen análisis de los candidatos. Yo sí tengo problemas con que hayan aceptado estas personas prestarse a todo esto, pero los políticos tendrán que definir ahí. Y creo que lo más sano sí sería que de la Sala de lo Constitucional actual salga el nuevo presidente, a pesar de que eligieran a don Ovidio Bonilla ahí como magistrado, pero que no fuera él el presidente, como un precedente importante en esta negociación. No complique más las cosas, Luis. Ya pedí demasiado, ¿verdad, doctor? Pues estaba llegando al deber ser. Muchas gracias. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, y nos veremos el próximo domingo, si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.